Toma mi mano, dame un abrazo. Paz y bien, hermanos, muy buenos Jesús. días. Hoy es 29 de mayo, sábado de la octava semana de Pascua. Escuchemos el Evangelio para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo del 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén. Y mientras paseaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para que hagas estas cosas? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Respóndanme. Ellos razonaban entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué entonces no le creyeron? Pero vamos a decir de los hombres. Tenían miedo a la gente, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta, y respondieron a Jesús: no sabemos. Entonces Jesús les replicó: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy hemos escuchado una de las salidas que tuvo Jesús magistrales delante de sus enemigos que lo acosaban. Y es que, hermanos, la sabiduría y la serenidad con la que Jesús hacía las cosas, sobre todo la inspiración divina, le permitían tener este tipo de respuestas que dejaba a sus enemigos mudos. ¿Qué había pasado? Jesús había entrado al templo y había echado fuera todos los vendedores de bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas de dinero. Hizo todo un alboroto ahí en el templo y él se paseaba libremente por ahí. Era como que las autoridades judías habían perdido autoridad frente a Jesús e incluso le tenían miedo porque sabían que toda la gente escuchaba con admiración, ¿qué cosa? La predicación de Jesús. Jesús, hermanos, estaba ahí en la explanada del templo y frente a una religión que se estaba desmoronando y a un nuevo culto que él estaba trayendo en espíritu y en verdad. La religión judía, que estaba basada no solo en las oraciones hacia Dios, sino también en el ofrecimiento de víctimas, de sacrificios, de animales, como expiación, como reparación para pedir a Dios el perdón de los pecados. Todo esto ya había caducado, había llegado el nuevo tiempo y Jesús, como sumo y eterno sacerdote, él iba a ser la víctima en reparación de los pecados del mundo entero. Jesús era sacerdote y víctima. Esto no lo entendían los judíos. Había llegado un nuevo tiempo y por eso que Jesús, los signos proféticos que realizaba y la autoridad con la que hacía estas cosas venían del cielo. Y justamente lo que había hecho el día anterior, que veíamos cómo había expulsado a los vendedores, era un signo profético en el sentido de que Jesús estaba reclamando la finalidad por la cual había sido hecho el templo, y era el lugar del culto, de la oración, del encuentro con Dios. Mientras que los judíos habían trastocado esta finalidad, haciendo del lugar del culto un lugar de negocios, ¿verdad? No podían hacer nada. Ante la pregunta que les hace Jesús, ellos se quedaron mudos, no sabían qué hacer.
Y él les respondió: yo tampoco les digo con qué autoridad hago todo esto. Qué interesante, hermanos. A veces hay personas que no tienen argumentos, que quieren defender cosas sin argumentos. Y es penoso, pues, porque tú les preguntas: ¿y por qué esto? Y la respuesta es: porque siempre ha sido así. O ¿por qué vas a tomar esta decisión? O ¿por qué vas a dar este paso? Y la respuesta es: porque todo el mundo va por ahí. Entonces es penoso cuando nosotros nos encontramos con personas que tienen así una mentalidad de rebaño, ¿no? Donde no han sido capaces de examinar, de analizar. Y esto es lamentable, ¿verdad? Y nos encontramos con los judíos, estos escribas, sumos sacerdotes, autoridades, que no tenían argumentos frente a Jesús. Prácticamente la autoridad que tenía Jesús había desmantelado completamente sus argumentos, que no tenían consistencia. Jesús, hermanos, su doctrina, su predicación y su palabra estaba impactando profundamente en el corazón del pueblo. Y qué maravilloso, ¿verdad? Por eso, hermanos, pidámosle al Señor que siempre nos permita tener un corazón reflexivo, que no nos dejemos llevar por las modas, por donde va todo el mundo, sino que aprendamos a reflexionar, a pensar y a meditar, sobre todo, qué cosa es lo que quiere Dios, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Pidámosle al Señor esto. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección y bendición. Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Paz y bien, queridos hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Toma mi mano, dame un abrazo, Jesús.